Así que, amados, se ha orado al Señor y con humildad delante del Señor vamos a disponernos para que Dios nos hable, nos enseñe. Aleluya. Hermanos, estas dos corrientes teológicas nacieron en la época de la Reforma, por allá por 1500 y tantos, hasta el 1600 y tantos. El calvinismo fue primero que el arminianismo, ¿cierto? Porque primero existió Juan Calvino, después, posteriormente, nació Jacobo Arminiano, ¿cierto? Entonces, la primera que salió esta corriente teológica fue de Juan Calvino. Juan Calvino era un hombre francés, era un hombre preparado. Primeramente fueron católicos y después ellos aceptaron al Señor cuando vino la reforma del 1517 con Martín Lutero. Entonces, amados pastores, de aquí viene toda esta enseñanza. Hoy día, por decir, casi todas las iglesias bautistas son calvinistas y Asambleas de Dios, pentecostales y muchas otras son más de la posición arminiana, ¿cierto? Y nosotros sabemos por qué. Porque creemos que Dios no hace excepción de persona. Dios llama a todas las personas. Dios murió por todas las personas. No solamente por un grupo selecto, como dicen los calvinistas, que están determinados, predestinados, y ellos son salvos, siempre salvos, y ellos siempre van a mantener esa salvación. Nosotros, en nuestra posición, que también respetamos a los hermanos calvinistas, por si acaso no son nuestros enemigos, no los vaya a mirar como sus enemigos, también son hermanos en la fe. Lo que pasa es que tiene una posición diferente, ¿verdad? Así que, amados pastores, bueno, este es un tema a profundidad que tal vez habría que hacer otra oportunidad para interactuar, preguntar. Usted tiene preguntas, nosotros le podamos responder de acuerdo a lo que hemos aprendido. La primera posición del calvinismo dice que el hombre es una depravación total. O sea, el punto número 1, dice que todos los hombres están en una depravación total. No así el arminianismo, que dice una depravación humana. O sea, todos los hombres y mujeres estamos todos bajo pecado. Porque dice la palabra que en Adán todos mueren, ¿cierto? En Adán todos hemos heredado el pecado, por cuanto todos somos pecadores hoy día. Y en Adán, la Biblia dice que cuando él pecó, de alguna manera, el acceso que teníamos al Señor se cerró, porque todos entramos en pecado. Ya no había acceso con Dios, no había esa comunión con Dios. El hombre murió espiritualmente, aunque físicamente duró 900 y tantos años. Adán, lo sabemos. Pero desde ahí para adelante todos venimos siendo hombres que caímos en falta y en pecado. En ese punto, yo quiero decir que cuando viene Cristo, el segundo Adán, Él nos restauró, Él nos perdonó y nos abrió la puerta que estaba cerrada por el primer Adán. Porque en el primer Adán esa puerta se cerró. De hecho, dice que Dios los sacó del Edén y los echó fuera y que no entraran de vuelta para que no tomaran del árbol de la vida. ¿Cierto? Entonces, amados pastores, hermanos queridos y pastoras, el calvinismo presenta el pecado ha corrompido a cada área de nuestro ser. El ser humano es tan depravado que no es capaz de restaurar la relación con Dios. Esta depravación es tan completa que el ser humano es incapaz de aceptar la gracia de Dios por su propia voluntad, la posición calvinista. Ya vamos a leer algunos textos bíblicos. Ahora quiero ir haciendo la comparación para que avancemos rápido, porque si no es primero por el calvinismo, después por el arminianismo, voy a demorar mucho. Entonces lo vamos a hacer rápido. En cambio, la posición arminianismo dice que la depravación del ser humano, el pecado ha corrompido cada área de nuestro ser. El ser humano es tan depravado que es incapaz de restaurar la relación con Dios. Sin embargo, el ser humano es capaz de responder a la invitación de Dios a la salvación. ¿Cierto? Entonces, esta posición de Arminio dice que el hombre en sí tiene la posibilidad de poder responder al llamado cuando nos es presentado el Evangelio.
Porque la Biblia nos declara que estamos todos muertos en delitos y pecados. Muertos. El que tiene que hacer la obra es el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo. Cuando el hombre escucha la voz de Dios del Evangelio, el hombre se vuelve a Dios. Nos volvemos a Dios, ¿cierto? Bueno, voy a leer un texto en Romanos, capítulo 5, versículo 12. La palabra del Señor dice acá, en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso dice en Romanos capítulo 5, verso 12. Este texto lo toman los calvinistas y ellos dicen que cuando en el jardín del Edén Adán pecó, dice que ellos creen que el hombre quedó inhabilitado total, o sea, no tiene ninguna posibilidad de volverse a Dios. Quedaron todos inhabilitados, posición calvinista. O sea, nadie puede venir a Dios, por lo que dice el texto de Romanos 5:12. Ellos creen que el hombre no tiene la capacidad para venir a Dios. El hombre es incapaz de salvarse. Nosotros sabemos que el hombre por sí solo no se puede salvar. Necesita un mediador. Necesita que alguien lo pueda llevar a Dios, porque solo el hombre no puede llegar a Dios, ¿cierto? Por eso Jesús dijo en San Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y como éramos todos pecadores, no teníamos ni justicia propia, ni mérito, por nuestras propias fuerzas no podemos llegar a Dios. Pero Dios, habiendo enviado a su Hijo al mundo, y a través de Él, que es justo, santo, y Él sí tiene los requisitos, y Él cumple todos los requisitos en la justicia para satisfacer a Dios, a través de su Hijo, sí podemos nosotros venir a Dios. Pero nosotros necesitamos el medio de Dios, que era la gracia. La gracia fue dada por Dios, pero ¿qué es lo que nosotros podemos poner en esa gracia? La fe. Por la fe alcanzamos la gracia, el regalo que Dios envió a través de su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Porque si no tenemos fe, no podemos recibir este regalo que es para todos, ser humano. En cambio, la posición calvinista dice que, vamos a leer, ¿alguien me puede ayudar para no ir buscando yo el texto? En 2 Timoteo, capítulo 2, verso 25. ¿Quién me puede buscar? 2 Timoteo, capítulo 2, verso 25. ¿Qué lo tiene? Pastor, por favor. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios los conceda que se arrepienten para conocer la verdad. Gracias. O sea, Dios es el que concede la oportunidad. Aquí estamos hablando de la posición calvinista, que Dios le va a conceder la oportunidad si se arrepiente. Queridos pastores y hermanos, sabemos que Dios, hoy día tenemos gente salva y gente no salva. Y el Evangelio está siendo predicado a todas las personas, a todos. Por eso el mensaje es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, a todo pueblo, y a todos prediquen el Evangelio. El Señor a nosotros nos dio esa linda oportunidad de predicar el Evangelio. Queridos pastores y hermanos, y para nosotros debe ser algo anhelado y deseado, ir y predicar el Evangelio, ¿cierto? Porque el Señor nos entregó eso. Aparte, como decía mi pastor que predicó anteriormente, tenemos algunas capacidades que Dios nos entregó, inteligencia, para poder hacer trabajos, pero Dios también nos entregó algo que es de Él. Y el Señor a algunos le entregó 1, a otros 2 y a otros 3. El que recibió 2, multiplicó por 2. El que recibió 5, multiplicó por 5. Pero el que recibió 1, ¿qué hizo con lo que Dios le dio? No le interesó. Simplemente dijo, lo mío es primero y lo que Dios me dio lo dejo enterrado, lo dejo guardado por años, no hago nada. Entonces nosotros podemos entender que no todos tenemos las mismas capacidades,
de que Dios le da la oportunidad a todos que podamos ser salvos. Y nosotros vamos a responder a ese llamado que Dios nos hizo, de que si Él nos presenta esta salvación, nosotros hemos respondido, ¿cierto? Hemos respondido al llamado del Señor de poder recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, cuando dice que la depravación total, el calvinista también presenta un texto cuando, por ejemplo, en San Juan capítulo 11, cuando Lázaro murió, dice que Lázaro estaba muerto, que ya estaba su cuerpo en descomposición. El calvinista interpreta que este texto también es en la parte espiritual del hombre y la mujer, que el hombre está tan muerto que no puede responder a ningún llamado de Dios. Pero si Dios lo determinó o Dios lo predestinó, ese recibe la salvación. O sea, el calvinismo presenta que Dios a algunos los elige para salvación y otros van a morir sin salvación. Esa es la posición calvinista. Y como dijo un pastor una vez, la gente que se va a levantar en el infierno, tal vez se puede levantar con una pancarta, permiso, y que pueda decir: nosotros éramos los que fuimos rechazados, no tuvimos acceso a la salvación y estamos condenados y predeterminados de irnos al infierno. Nosotros podríamos pensar que Dios puede hacer eso, en que a unos sí salva y a otros sí los manda para el infierno. En San Juan 3:16, ¿quién se lo sabe? De tal manera. Ahí está. Todo aquel que en él cree. ¿Cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este texto está abriendo la puerta para todos los que creen. Va a haber gente que va a creer y gente que no va a creer. Por eso que Dios muestra su amor para con nosotros, en que todos éramos pecadores. Romanos 5:8 se lo saben de memoria, ¿cierto? Mas Dios mostró su amor para con todos nosotros, en que siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros para salvarnos a todos los pecadores. Entonces, queridos pastores y hermanos, la depravación total, el calvinismo presenta que nadie puede venir a Dios, porque están todos depravados, están todos muertos, como Lázaro, cuando lleva 4 días muerto. Solo Cristo lo resucitó. Solo Cristo tenía el poder de poder resucitar a Lázaro. La posición calvinista dice: solo Dios determina, predestina quién puede ser salvo, porque está muerto, depravado. No tiene acceso por sí mismo. Esa es la posición calvinista. Pero nosotros vemos en la posición de Arminiano, dice que el pecado corrompido a cada área de nuestro ser. El ser humano es tan depravado que es incapaz de restaurar la relación con Dios. Sin embargo, el ser humano es capaz de responder a la invitación de Dios a la salvación. O sea, Dios a nosotros nos dio esa oportunidad de poder responder. Nosotros, ¿qué recibimos primero cuando llegamos a Cristo? ¿El Espíritu Santo o primero nos predicaron de Cristo Jesús? Cristo tiene que ser primero, el sacrificio de la cruz. Tenemos que pasar por ahí primero. Y después Dios nos da el Espíritu Santo. Nos sella con la zarra del Espíritu del Señor. ¿Cierto, amados pastores y hermanos? Bueno, vamos a la segunda. Todas estas posiciones, bueno, yo me salté varias cosas aquí me salté la introducción. En esto se llama el tulip, las 5 pilares que presenta tanto el calvinismo como el arminianismo. Vamos a la segunda, elección incondicional. La elección incondicional presenta Juan Calvino, dice en su voluntad soberana, Dios eligió a ciertos individuos antes de la fundación del mundo para que fueran salvos. Esta es la posición de Juan Calvino. O sea que Dios, en su presciencia,
Él ya sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Pero nosotros sabemos que Dios en su gran amor dice que Él no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Dios ha mostrado ese amor, que ninguno se pierda, pero los hombres se pierden. Voy a dar el ejemplo. Antes que Abraham tomara la tierra prometida, ¿cuántos años Dios, le podríamos decir que Dios le dio de gracia a todos los cananeos? Más de 400 años. Vivieron en la tierra de Canaán. Ellos se arrepintieron, ellos buscaron a Dios, ellos siguieron practicando sus pecados, siguieron haciendo sacrificios, siguieron haciendo muchas cosas en que aunque pasaran 500 años más, 1000 años más, los cananeos adoraban a sus dioses. Entonces Dios tiene que traer a Abraham y posicionarlo en la tierra prometida para posicionar a su pueblo, a Israel. Entonces Dios da tiempo. Ahí Dios le dio un tiempo a los cananeos, 400 años, a ver si alguno se volvía a Dios. Y nosotros sabemos que todos practicaban sus pecados y les gustaba el pecado que practicaban los cananeos. Casi nadie se volvió a Dios, excepto la mujer que cuando ellos llegan en el periodo de Josué, entran a Jericó y una mujer Rahab, prostituta, ella se vuelve al Señor, ¿cierto? Eso está en Josué. Entonces, ¿qué? Queridos pastores, el calvinismo dice que la elección es incondicional. En cambio, la posición de Arminio dice que la elección es condicional. Desde la eternidad, Dios ha sabido quién creería en Cristo. Dice, Él eligió para salvación a los que creyeron, basándose en su conocimiento previo. Aquí nosotros vemos, en esta posición del calvinismo, la elección incondicional. Ellos dicen que han sido predestinados. Dice que la Confesión Bautista del año 1689, si el hombre está muerto y prisionero y ciego, entonces dice, querido hermano, que solamente Dios le puede dar el remedio al hombre para que pueda recibir la salvación. Solo Dios lo puede hacer. Porque el hombre, como le puse el ejemplo de los cananeos, si a ellos el Evangelio, bueno, el Evangelio todavía no estaba siendo predicado, pero estaba la ley del Señor, ¿cierto? Ahí tenían que llegar hombres, por eso que el evangelismo es tan importante. Nosotros debemos dar gracias a Dios, queridos pastores y hermanos, porque estamos al otro lado de donde está el Medio Oriente, donde se pone el sol. Imagínense si el Evangelio no hubiese llegado a nosotros en este año 2025 y si hubiesen demorado los misioneros en llegar acá, nosotros hubiésemos tenido alguna oportunidad de haber recibido el Evangelio. Nosotros buscaríamos a Dios a lo mejor a nuestra manera, sin que nadie nos hubiese predicado el Evangelio. Por eso que Dios, en su amor grande, como dice San Juan 3:16, Él amó de tal manera al mundo que Él envió a todos los predicadores, a todos los misioneros que vayan y prediquen, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, pero sí va a haber gente que va a rechazar el Evangelio. Hay gente que no lo va a recibir. Le va a predicar a usted tal vez toda la vida, pero esa persona no va a tener excusa porque tuvo la oportunidad de que fuera salvo y Él no lo quiso. Él lo rechazó, permanentemente no quiso el Evangelio. Porque el Señor, cuando vino, dijo, ¿cuántas veces yo a ustedes israelitas los quise juntar como la gallina junto a sus polluelos? ¿Y qué le dijo? Y ustedes no quisieron. Entonces hay personas, queridos pastores y hermanos, que no van a querer recibir el Evangelio, pero sí hay personas que sí quieren recibir el Evangelio. Y Dios, en su predeterminado conocimiento anticipado, Él sabe quién va a recibir y quién no. Pero Dios le da la oportunidad a todas las personas de recibir el Evangelio. Por eso este Evangelio nosotros lo entendemos que es por gracia. No es un mérito que nosotros tenemos para ser salvos. Esto es puro amor y pura gracia del Señor.
Son las 1:15. Quiero dejar el tiempo mío bien, porque a las 2 del almuerzo. 2:30. Dice, esto en Dios debe, o sea, la posición calvinista dice que solo Dios es el que escoge a quien Él quiere salvar. Dios dice, Dios, si no levanta un hombre, o sea, la persona no tiene ninguna posibilidad de poder ser salvo, según la posición de Juan Calvino. Dios es quien escoge a quién salvar. En Génesis capítulo 12, ¿qué me lo puede leer, por favor? Versículo 1 al 4. Porque Dios escogió a un hombre como Abraham, para que este hombre fuera llevado a la tierra de Canaán, y a través de él iba a ser una gran nación. Ellos toman como este ejemplo de que Dios tomó a Abraham, y ¿por qué no tomó a otro? ¿O por qué no tomó al hermano de Abraham o un pariente de Abraham, sino que Dios seleccionó? Ellos van basándose en estas posiciones para decir que Dios selecciona, que Dios determina, que Dios tiene personas como escogidas y otros no. ¿Quién tiene Génesis capítulo 12? ¿Usted, pastor? Ya, versículo 1 al 12, ¿qué dice? Amén. Escuchamos al pastor. Génesis 12, del 1 al 4. Sí. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendieren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Gracias, pastor. Entonces aquí tenemos nosotros que Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Pero ellos, al interpretar este texto, ellos están diciendo que Dios selecciona, determina y que Dios es el que elige. Sí, Él en su soberanía, Dios eligió. Pero cuando el hombre pecó en Adán y Eva, Dios ya había echado a andar su plan de salvación, queriendo que todas las personas se salvaran. Como Dios también dejó al hombre, como le dice Génesis, cuando lo hizo con un libre albedrío, que el hombre eligiera. Pero cuando el hombre pecó, de alguna manera ese libre albedrío quedó sujeto, esclavizado al pecado. Quedó bajo el dominio del príncipe del aire, que es Satanás, el diablo. O sea, el hombre tomó posición de la voluntad del varón. De alguna manera tenía libre albedrío, pero él no tenía la capacidad para apartarse del pecado, porque el pecado lo tenía a los hombres atrapados bajo un dominio. Por eso dice la Biblia que todos los que están bajo el príncipe del aire están sujetos, y los demonios operan en todas las personas que no tienen a Cristo Jesús. Pero Cristo, cuando vino, deshizo ese poder del diablo, y solamente en Cristo la persona, aunque haya estado esclavizada del diablo, tiene la oportunidad de venir a Cristo, y Cristo lo puede libertar, ¿cierto? El único que puede hacer la obra de que el hombre sea sacado de la esclavitud del diablo es Cristo. Entonces, en esta posición, ahora vamos a leer lo que dice la elección condicional que presenta Jacob Arvino. Desde la eternidad, Dios ha sabido quién creería en Cristo. Él eligió para salvación a los que creyeran, basándose en su conocimiento previo. Quiere decir que Dios conoce todas las cosas antes que sucedan, Él ya lo sabe. ¿Nosotros podemos escondernos del Señor? Aunque estemos en la pieza más oscura, dice, para Dios las tinieblas son como luz. El Salmo 139 lo describe muy bien. Dice, ¿de dónde me iré de tu presencia? Si yo me fuera y me remontara sobre las alas del alba, de una forma poética, hermano, montarse sobre las alas del alba, es montarse sobre la luz del sol cuando aparece, hermano, viaja a una velocidad increíble, hermano, que ilumina todo un continente. Dice, si me subiera a las alas del alba como ala,
Dice, ¿de dónde me podré esconder del Señor? Que Él no me vea. Donde quiera que esté yo, Él me ve. ¿Cierto? No podemos nosotros escondernos del Señor. O sea, el Espíritu del Señor en su presencia anticipada, Él sabe lo que vamos a pensar de aquí a un año más. Él sabe lo que vamos a pensar de aquí a 10 años más. Él ya lo sabe. Por eso que el salmista dice en el último versículo del Salmo 139, yo me aparto de todo hombre perverso y malo. Pero después dice, pero escudriña en mí si hay algún pensamiento de perversidad. Escudriña en mí, Señor. Está diciendo, Señor, me dispongo en tus manos, por si hay algún pensamiento en mí malo que se va a manifestar el día de mañana. Señor, está diciendo David, líbrame. Líbrame de caer en un pecado el día de mañana. La exposición que hizo el pastor reciente, queridos hermanos, hoy día, ¿cuántas personas no están considerando la omnipresencia de Dios? Del tema de ser un ministro. La verdad, pastor, que quedó grabado este tema, yo lo voy a pedir para volver a escucharlo y volver a repasarlo. Creo que hoy día muchos, por el tiempo tal vez, 2025 años llevamos de cuando el Señor vino, hoy día muchos se están desviando de la verdad. Se están desviando de la sana doctrina, de la palabra, del fundamento, y se están volviendo, como dice, a fábulas, a mitos. Hoy día el Evangelio lo están manejando muchos hombres como ellos quieren. Que el Señor nos guarde y nos libre, queridos pastores y hermanos, porque hoy día estamos en los últimos tiempos. Como el tiempo avanza, como los últimos tiempos, habrá mucha incredulidad y también mucha desviación de la verdad escritural. Por eso es que creo que hoy día la Iglesia del Señor, los ministros, somos los hombres que debemos estar todos los días leyendo la palabra del Señor. ¿Cuánto leemos todos los días la palabra del Señor? Es un hábito. ¿Quién lo tiene? Todos los días. Usted se levanta, Biblia, oración. Y si no lo hace, mi querido pastor, yo le animo que lo hagamos todos los días. Yo sé que el trabajo es importante, hay que llegar a las 8, a las 9, a las 7, algunos entrar a las 6, pero Dios nos demanda a nosotros los predicadores que leamos la Escritura todos los días. Mire, nosotros que tenemos la posición arminiana, somos la mayoría de los pentecostales y hoy día la mayoría que somos pentecostales. Pero los pentecostales tenemos algo, a veces que los bautistas lo tienen y nosotros no lo tenemos. Por ejemplo, hago una pregunta aquí. ¿Quién ha leído la Biblia completa, pero completa? De Génesis, Apocalipsis, capítulo a capítulo, versículo a versículo. A ver, levantemos la mano. ¿Quién ha leído la Biblia completa? En eso debemos copiar a los bautistas. ¿Por qué? Porque los pentecostales, sí, somos llenos del poder del Espíritu Santo, nos gozamos, hablamos lengua, nos gozamos, pero en algunas cosas carecemos. No somos muy ordenados. No tenemos una estructura de hacerlo todos los días. Yo empecé a leer la Biblia, llevo 39 años como cristiano, en el 86 el Señor me llamó. Y por la gracia de Dios, querido pastor, yo también estuve en el Instituto Bíblico cuando se llamaba Instituto Bíblico Pentecostal. En el 90, 93, lo escribí ahí. Mi pastor Yuri Salazar, que ya falleció, él fue mi pastor y me dijo, usted, hermanito, va a tener que ir a estudiar, a prepararse. Y en aquellos años, nuestros hermanos pentecostales nos condenaban cuando íbamos a estudiar, porque ellos aplicaban la letra mala, ¿cierto? Y después entendimos que no se refiere a eso haciendo un examen hermenéutico. Entonces, queridos pastores y hermanos, a veces nosotros pensamos que nosotros tenemos toda la verdad absoluta. Creo que toda la verdad absoluta la tiene Dios, la palabra y su Espíritu. Nosotros tenemos que aprender de Él. Y no pensar que lo que yo sé, como dice Proverbio, tengo un concepto de sí mismo muy alto y no me apoye en mi prudencia, sino fíjate de Jehová de todo tu corazón y fíjate de la palabra y del poder de Dios, del Espíritu Santo. Porque así vamos a empezar a escalar más profundamente nuestro caminar con el Señor. Bueno, antes de llegar al COVID, en 2019,
Yo ya me había propuesto con mi hermano de la congregación leer la Biblia sistemáticamente desde Génesis, el 1 de enero y el 31 de diciembre. Estábamos terminando con el capítulo 21-22 de Apocalipsis y leíamos toda la Biblia. Yo llegué hasta el Salmo 119 porque el 24 de junio del 2020, hasta ahí nomás me llegaron las fuerzas, no pude leer más, tenía una fiebre espantosa, saturaba 80. Mi esposa, como trabaja, ella es TEMS, me colocaba para tomarme la saturación y yo empecé a bajar 90, 88, 80 y ya abría mi boca y no respiraba. Alcancé a llegar hasta el Salmo 119, el 24 de junio, siempre me acuerdo, hasta ahí llegué. Y justo quedé en el Salmo más largo. Hasta ahí no me llegué yo. Mi deseo de leer toda la Biblia. Tuve que esperar por ver al año 2021-22 y recién el 22 retomé otra vez y partí de ahí mismo del Salmo 119 y empecé a estudiarlo cada 8 versículos. Es interesante leer el Salmo 119. Queridos pastores, ¿han leído el Salmo 119? Es un hermoso salmo que nos insta a amar los mandamientos de la ley del Señor. Así que, queridos pastores, le hago el desafío. Tomen a leer la forma de la Biblia de forma sistemática, léala completa. Y nosotros vamos a ver que sí, realmente como cristianos vamos a encontrar muchas cosas leyendo versículo a versículo, porque yo cuando fui agricultor, cuando fui chico, arrastrábamos con la yunta de buey y poníamos la rastra. ¿Conocen la rastra? Es un aparato que tiene muchas puntas y es tirado por dos bueyes. Y cuando uno pasa por los terrones, las pajas, las piedras, la arrastra, agarra toda la tierra y saca todo lo que es maleza, ese palo, lo agarra y lo saca todo y deja la tierra fértil, blandita, lista para sembrar el trigo. Cuando usted lee la palabra del Señor es como una arrastra, usted arrastra todos los versículos que están en la palabra del Señor, no se le pasa uno. Esa es la ganancia de leer la Biblia en forma sistemática. Bueno, vuelvo al tema. Entonces aquí estamos viendo la expiación ilimitada. La muerte sacrificial de Cristo no es solamente para un grupo determinado de personas, como dice el calvinismo. No es para los que están predeterminados o para los que están, de alguna manera, Dios los tiene, como dice ahí en Efesios capítulo 2, que están predestinados de antes de la fundación del mundo, capítulo 1, Efesios, sino que dice la Biblia, aquí en Hechos capítulo 16, versículo 31, cuando Pablo llegó a la ciudad de Filipo. ¿Quién lo puede leer? Un solo versículo. Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice que Pablo llegó a esta ciudad de Filipo y este carcelero no tenía idea del Evangelio. Pero cuando Dios llegó a través de Pablo, todo azotado, todo apaleado y encadenado, ¿qué es lo que dijo este hombre, el carcelero? ¿Quién lo puede leer? Hechos 16, 81. Aquí vamos a ver que Dios no tiene solamente una expiación ilimitada. ¿Qué dice Pablo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Pablo le dice al carcelero Felipe, aquí le abre, cree tú y tu casa también será salva. O sea, la salvación no está determinada solo para Pablo y Silas, ni tampoco para el carcelero, como dijo nuestro pastor. Cree tú y toda tu casa también. O sea, Dios quiere que se salven todos. ¿Cuánto damos gracias a Dios por eso? Amén. Porque Dios quiere que todos seamos salvos. Amén. Dios no tiene un corazón humano que este sí y este no. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Usted recuerda la cena del Señor cuando Cristo cenó aquella noche con sus discípulos? Los cuadros dice que no se sentaron en silla como los otros. Dice que Jesús estaba sentado en el suelo sobre algunos cojines y dice que al lado derecho estaba Judas, al lado izquierdo estaba Judas, al lado derecho estaba Juan, el discípulo amado. Se dice que Juan tendría entre los 15, 16, 17 años, más no tenía. De hecho, los cuadros que lo pinta Leonardo da Vinci no tiene barba. El único que no tiene barba representa a Juan, el discípulo amado. Está a la derecha del Señor. Y está recostado sobre el pecho del Señor. Y a este lado izquierdo, en lugar de honor, está Judas. Y Jesús dice, uno
de aquí de esta noche me va a entregar. Y todos empezaron a decir, ¿es Judas? No, ¿qué dijeron? Seré yo. Seré yo. No reconocieron a Judas. Y Jesús dice, el que unta conmigo en el plato, ese es. ¿Y quién estaba al lado izquierdo en el lugar honorable que el Señor le dio? ¿A Judas? Era Judas. Al lado izquierdo del Señor. O sea, aquí vemos una actitud de Dios. Si Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, Jesús lo podría haber sentado al final. Él podría haber dicho, Judas, siéntate a la entrada, al final, lejos de mí. En cambio, Cristo lo sentó al lado de él. O sea, Cristo lo amó a Judas hasta el fin. Pero él determinó entregar a su Señor. O sea, él tenía la capacidad de arrepentirse y no haberlo hecho, pero él lo hizo. Entonces aquí nosotros estamos viendo que la expiación es ilimitada. O sea, Dios no tiene una expiación limitada, que solamente para algunos. Dios le da la oportunidad a todos. Y a Judas Dios se la dio y lo amó. Judas determinó rechazar al Señor. Vamos a la siguiente diapositiva. Gracia irresistible. La posición calvinista dice que la gracia salvadora, provista por el Espíritu Santo, es tan poderosa que los elegidos no pueden, sencillamente, no la resistirán. ¿Cierto? Eso dice la posición calvinista, que la gracia es irresistible. En cambio, la posición de Arminio dice la gracia es preveniente. El Espíritu Santo, a través de la gracia, dice preveniente, llama a todas las personas al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Y Dios regenera a todos los que creen, pero tal gracia es resistible y puede ser rechazada. Usted y yo hemos visto personas en nuestras iglesias que han entrado a la iglesia y después han rechazado el Evangelio. ¿Cierto? Fueron recibidos con mucho amor todas las personas, pero ellos han rechazado el Evangelio. Entonces, esta posición que está aquí de Jacob Arminio refuta lo que dice Juan Calvino, que la gracia irresistible, que es una gracia que nadie la puede resistir. Voy a describir eso rápidamente. La gracia irresistible, ellos dicen que el Espíritu Santo hace el llamado interno, porque Él, dice, redarguye a una persona, hombre o mujer, y ese llamamiento es irresistible, no puede ser frustrado. O sea, tiene que venir a Él, sí o sí, la persona. Y aquí ellos toman un texto bíblico, San Juan capítulo 6, versículo 37, cuando dice que todos los que vienen a Él, nadie es echado fuera. Estamos hablando de la posición calvinista. Pero también aquí en la gracia, la gracia preveniente o gracia resistible, en Hechos capítulo 7, verso 51, cuando Esteban está predicando el Evangelio a los judíos, dice que los dientes de ellos crujían y resistieron la palabra que predicó Esteban. Y no quisieron recibir esta gracia, la rechazaron. Entonces, queridos pastores y hermanos, la persona tiene la oportunidad de recibir el Evangelio y también de rechazarlo. Aquí damos gracias a Dios que nosotros hemos recibido este Evangelio por la gracia del Señor. Dios nos abrió los ojos, la palabra del Señor tocó nuestro corazón y convirtió nuestra alma al Señor. Porque Dios dice, Dios recibe a los humildes, no importa la condición como venga. Haya sido el terrible pecador, Dios le perdona todas sus faltas.
O sea, Dios conoce anticipadamente, queridos pastores y hermanos. Por eso que nosotros solo tenemos que abrir esta brecha y predicar el Evangelio, y todo aquel que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Eso está en San Juan capítulo 3, verso 16. Bien, aquí dice la perseverancia de los santos. Este es el último punto. ¿Quiénes verdaderamente están entre los elegidos? Permanecerán fieles a Dios hasta el final. Por lo tanto, los verdaderos creyentes es imposible que se aparten de la fe. De aquí es donde muchos se toman que la salvación no se pierde. Yo creo que lo que Dios da, Dios no te lo quita, querido pastor y hermano. Pero nosotros sí podemos rechazar lo que Dios nos da. Si Él te lo da, eres un Padre que se compadeció de nosotros, porque sabía que nosotros no teníamos mérito para ser salvos. Si Él lo dio, el hombre es el que lo rechaza. El hombre es el que abandona la fe. Aquí dice la perseverancia de los santos, que lo leí. La posición calvinista dice que es imposible que se aparten de la fe. Por eso que muchos, no todos, no me malinterpreten, no todos los calvinistas, pero generalmente hay calvinistas que son un poco liberales. Como decía el pastor antes que predicara yo, ellos dicen, no es pecado tomar, no es pecado tomar whisky, no es pecado hacer lo que yo quiera, total soy salvo. Soy salvo, siempre salvo, haga lo que haga, yo no me pierdo, porque estoy predestinado para ser salvo. Y algunos tienen esa posición teológica. Y por eso hacen muchas cosas que la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿cierto? Entonces, queridos pastores y hermanos, cuando tenemos el poder de Dios, Dios nos limita. No podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? No podemos. La posición de Jacob Arminio aquí nos da una posición diferente. Seguros en Cristo por medio de la fe. La seguridad de la salvación, dice, continúa a través de la fe en Cristo mediante el poder del Espíritu Santo. Los creyentes mantienen su libre albedrío y pueden optar por apartarse de Cristo y perder la salvación. Nosotros cuando estamos, hoy día por ejemplo, a este retiro se invitaron a todos los pastores. El pastor de alguna manera tiene el albedrío de decir, ¿voy o no voy? Cuando yo tengo a Cristo, yo trato de decir, Señor, aunque tengo libertad, pero mi deber, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Uno ya se despoja tal vez de ese libre albedrío y uno se dispone a servirle al Señor y uno va a ir. Yo hoy día, por ejemplo, tenía una reunión importante en nuestro ministerio. Yo no puedo faltar, hoy día tenemos reunión ministerial nosotros. Pero yo hablé con mi obispo, hablé con el pastor de casa que me recibía en buen trato, le dije, lo siento pastor, pero no voy a poder estar en la reunión porque tengo un compromiso con la medida de pastores San Ramón y yo debo ir. Yo podría simplemente decir, no voy nomás al retiro y mi obispo aquí, Luis Villalón, arréglesela, y yo sé que esto habría funcionado igual, pero yo me debo a ustedes, le debo a mis pastores San Ramón. Yo también los estimo y los quiero a ustedes, no solamente porque es la misión donde yo estoy, sino porque también son mis hermanos. Entonces, cuando uno tiene ese libre albedrío, como dice aquí, seguros en Cristo, pero yo también puedo decidir si voy a ir o no voy. Y cuando uno tiene esa posición, también es peligroso, porque muchos hoy día recibieron a Cristo, pero muchos hoy día se apartaron de Cristo. Y si nosotros comparáramos esta posición con la de Juan Calvino, y dijera, no, yo soy salvo, siempre salvo, sin importa que no vaya a la iglesia, no voy mal a la iglesia. ¿Qué dice Hebreo? Que el que es salvo y aprecia su salvación y sabe que esto es algo tan grande que Dios le dio, como dice Hebreos capítulo 1,
no sea que nos deslicemos habiendo recibido una salvación tan grande. Esa es la posición de Jacob Arminio, que nosotros debemos de cuidar la salvación, debemos de esforzarnos por la salvación y no ser tan liberal de decir, no, yo voy cuando quiero al culto y como quiero. Y con esto ya termino. Como cuando usted a lo mejor lo vio por las redes sociales, que lo dijo el pastor Josué Irión, cuando un pastor le gustaba el fútbol y estaba el día sábado en el sillón echado atrás viendo el fútbol y veía no solo un partido, veía muchos partidos, y la viejita le decía, viejo, tienes que predicar mañana. Los hermanos vienen a escuchar la palabra del Señor. Vieja, deja ver el partido de fútbol. Está aplicando su libre albedrío, pero no se está aplicando a lo que Dios lo llamó. Un mensaje para ser predicado 40 minutos, por lo menos, hermenéuticamente se dice que tiene que tener mínimo 8 horas de estudio. Mínimo, 8 horas. O sea, usted tiene que estudiar el texto, el contexto, y después tiene que hacer todas las conexiones, desarrollar el tema. Eso lo vimos el año pasado con nuestro pastor, ¿se recuerda? Yo lo recuerdo. O sea, un sermón debe tener mínimo 8 horas de estudio, lectura, oración, ir desarrollando el texto para predicarlo en 40 minutos. Y si aquel hombre dijo, vieja, déjame ver el fútbol. Total, yo mañana me pongo en el púlpito y leo la palabra y hago una exhortación breve y está la palabra del Señor. Entonces dice que la viejita le dijo, viejo, te dije que leyeras la palabra, no te veo orando ni leyendo, estás metido en el fútbol. Y el hombre dijo, vieja, déjate de molestar, si mañana es que tú sabes que nos ponemos delante del púlpito y predicamos la palabra. Y dice que al otro día, cuando fue el pastor a predicar, estaban en la alabanza y una hermana se levanta sin saber lo que había dicho el pastor, pero Dios la tomó y le dijo, así que mi palabra tú la has tomado livianamente, como que tú te paras aquí y dices lo que tú quieres y no me buscas a mí en oración ni lectura de la Biblia. Pues dice, hermano, que la hermana vino y le aforró un gancho de derecha en plena boca. Eso lo dijo el pastor Josué Irión. Y yo no creo que el pastor Josué Irión esté inventando. Con mi palabra le dijo, no se juega. Tú tienes que predicar y tienes que prepararte. Y no pararte en el púlpito y decir, no, si yo sé predicar. Queridos, nosotros tenemos que cuidar esta salvación. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Esta salvación no es suya ni mía, es dada por el Señor. Póngase en pie. Es un regalo. Si es un regalo, hay que valorarlo. Hay que amarlo. Aunque viviéramos 1000 años aquí en la tierra, ¿cuántos le seguiríamos sirviendo al Señor 1000 años en la tierra? Cuando Dios hace una obra, el Espíritu Santo nos da testimonio. Nunca nos vamos a cansar de leer la Escritura, orar, buscar a Dios, apartarnos. Y si hemos pecado, abogado tenemos ante el Padre, al justo Jesucristo, que nos limpia y nos perdona, para que podamos seguir en el ministerio pastoral. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, te doy gracias en este mediodía, Señor, porque tu palabra es tan hermosa, Señor, es tan preciosa tu palabra, que podríamos estar todo un día, Señor, escuchándola, Padre, entendiendo, Señor, que usted se entregó por nosotros, que usted entregó su vida, Padre, en esa cruz. Nosotros, Señor, como pueblo tuyo, solo decirte gracias. Agradecidos estamos, Señor, de tanto amor que usted manifestó en esa cruz, cuando usted fue a esa cruz y dijo, consumado es, he terminado a lo que me has enviado, Padre. Y con un grito del fondo del alma, de su corazón, y con esos clavos en sus manos, dijo, consumado es. He redimido a la humanidad, he redimido al pueblo al cual Dios determinó, a la nación de Abraham. Y gracias, Señor, porque nosotros, no siendo judíos, Señor, estábamos todos perdidos, Señor. Estábamos totalmente apartados de Jerusalén. No teníamos acceso a una sinagoga.
no éramos judíos, pero en tu amor tan grande, Señor, usted vino por los que estaban lejos. Y esos lejos éramos nosotros los chilenos, que estábamos lejos del Medio Oriente. Y usted vino, Señor, a mostrarnos su amor para con nosotros, en que siendo hombres pecadores, usted derribó esa pared, Señor, y nos hizo un pueblo, Señor. Amado Dios, con ese pueblo que usted instauró allá en Jerusalén, Señor, a Israel. Gracias, Padre, porque al olivo bueno usted le cortó esas ramas, Señor, a aquellos hombres que rechazaron tu venida. Y tú, Señor, siendo el olivo silvestre, nosotros nos injertó, Señor, en el buen olivo. Por eso, Padre, la honra y la gloria sea para ti. Porque estábamos totalmente destituidos, lejos de ti. Señor, nunca yo he creído que estaba, Señor amado Dios, Señor, oh Padre, determinado, Señor, esto es por gracia de Dios. Y yo he tomado esta gracia poniendo la fe en el bendito Salvador Jesucristo, que me perdonó todos mis pecados, perdonó mi pasado, mi presente y mi futuro, Señor. Y ahora me siento seguro en Cristo Jesús que nadie nos podrá separar de ti, ni la vida, ni la muerte, ninguna cosa creada, Padre. Y aun si hubiéramos pecado como pastores, Señor, tenemos que solo arrepentirnos y pedirte perdón, Señor. Porque esta salvación es tan grande, Señor, amado Dios, que a usted le costó su vida, Padre. Señor, amado Dios, te doy gracias. Gracias por esta hermosa oportunidad de estar junto a tus siervos y a tus siervas. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo al mundo a salvarnos a nosotros, que estamos muy lejos de ti. Gracias, Padre, hermano querido pastor. Mientras dejo aquí la alabanza de mi pastor Daniel, quiero que el que está al lado suyo, usted lo abrace. Abrácelo. Gracias, Señor. Abrácelo, porque usted y yo estábamos destituidos. No éramos hijos de Dios. Éramos hombres pecadores. Y si estamos en un ministerio pastoral, Dios nos ha bendecido. Y por eso yo le debo mi vida, le debo todo mi tiempo. Mi vida es para ti, Señor. Yo soy tuyo. Te pido perdón, Señor, pero también te amo con todo mi corazón. Bendice a los pastores y las pastoras. Bendice a tus siervos, Señor, que si alguno día vino débil, decaído, hoy se vaya fortalecido, Señor, por esta palabra que predicamos. Bendice también a mis compañeros de la municipalidad que nos están sirviendo a nosotros. Señor, nosotros debiéramos servirle a ellos, porque usted nos envió para ser servidores. Bendice a esas manos que están preparando ese almuerzo, esas ensaladas, Señor. Oh Padre, gracias por este amor, Señor, que nos han dado hoy, este día, para venir aquí sin pagar un peso, Padre, por puro amor y gracia tuya, Señor. Por eso te amamos, oh Dios, y te damos la honra y la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Hermano amado, hermana, démosle gloria a nuestro Señor.